Apreciados amigos y hermanos que nos acompañan esta noche, es para nosotros un gozo y una alegría saludarles desde aquí, desde los estudios de grabación del Ministerio del Clamor de Medianoche. Soy el pastor Johan Piedrahita y vamos a continuar hoy con nuestro estudio de esta semana. Estamos escudriñando precisamente hasta este punto el mensaje del primer ángel registrado en Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Ok? Anoche veíamos el desarrollo del juicio. Estábamos contemplando con el fundamento del santuario terrenal, cómo Dios, a través de la dispensión del santuario celestial, ordenó que hubiese un día de expiación. En dicho día de expiación, todos los pecados debían de ser limpiados, pero el pueblo debía de conservar una actitud de arrepentimiento total. ¿Ok? A el profeta Daniel le fue mostrada esta señal o esta profecía. Y cuando a él le fue mostrado en el libro de Daniel, el capítulo 8, lo leíamos, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces, Daniel no entendió lo que le estaba diciendo el ángel. ¿Qué son esto de 2300 días? ¿Qué es lo que él me quiere decir? Así que durante todo el siguiente capítulo, o más bien terminando el capítulo 8 y comenzando el capítulo 9, Daniel se investigó o se dedicó a la investigación de qué significaba esto de 2300 días. En ayuno y en oración preguntaba a Dios, ¿qué me quiere decir con esto? A la respuesta a esta oración, el ángel Gabriel fue enviado nuevamente. Ustedes pueden encontrar el relato en Daniel capítulo 9 a partir del versículo 20. ¿Ok? Nosotros nos vamos a centrar en este momento, en esta noche, en el versículo 25. En el versículo 25 el ángel le dice a Daniel, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y volverá a ser edificada la plaza y el muro. Esto fue lo que Gabriel le dijo a Daniel explicándole los 2300 días o las 2300 tardes y mañanas, que son días completos. ¿Ok? Entonces, Gabriel le refirió un punto de partida. Cuando Daniel le preguntó, ¿qué es esto? Gabriel le refirió un punto de partida. Y el punto de partida es, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra, desde que salió el edicto, ¿para qué? Para reedificar o restaurar a Jerusalén. Recuerden ustedes que Jerusalén yacía en ruinas en ese tiempo, precisamente cuando Nabucodonosor invadió la Tierra Santa y se llevó presos a Daniel y sus amigos. En ese momento, Jerusalén e Israel cayó en ruinas y yacía en ruinas hasta ese tiempo. Y ese tiempo entonces fue señalado por el ángel. Hasta ese punto, cuando se da la orden para reedificar a Jerusalén, y ese es el punto de partida que Gabriel le muestra a Daniel. En nuestra siguiente lámina encontramos algo interesante, ¿ok? Y es lo primero que nosotros tenemos que poner como fundamento para poder comprender a qué se refiere el ángel. Recuerden ustedes que el ángel le está diciendo a Daniel que habrían desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 7 semanas y 62 semanas, ¿ok? Ahora, para poder comprender lo que el ángel está proyectándole a Daniel aquí, es necesario que entendamos una regla de interpretación profética. Un día profético, ¿a qué equivale un día profético? El libro de Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 7 nos da la respuesta. Ezequiel capítulo 4, 6 y 7. Dios le da una orden a Ezequiel, al profeta Ezequiel, y la orden es, durante 40 días, Ezequiel tendría que hacer algo que Dios le estaba mostrando, que era acostarse de un lado durante 40 días. Y el Dios le dice, 40 días te he fijado, un día por cada año. ¿Ok? Entonces, allí en esa profecía que Ezequiel iba a mostrar al pueblo, un día equivalía a un año. ¿Ok? En Números 14:34 encontramos otra referencia que nos dice, conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un día
por cada año o un año por cada día, ¿ok? Lo cual nos dice que un día profético significa un año literal. Cuando nos habla entonces aquí, por ejemplo, el ángel está diciendo 2300 días proféticos, entonces equivaldría a 2300 años literales. O aquí el ángel en el versículo 24 está mostrándole 70 semanas. 70 semanas, si nosotros multiplicamos 7 por 7, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Así que serían 70 semanas por 7 días. Nos daría un igual de 490 años literales. Así que lo que el ángel le estaba diciendo aquí en el versículo 24 de Daniel, capítulo 9, cuando le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, realmente lo que le está diciendo es 490 años están determinados sobre tu pueblo. Eso es lo que el ángel le está diciendo. Ahora, si ustedes observan la gráfica que les voy a mostrar a continuación, tendremos la primera parte de la profecía que el ángel está apuntándole a Daniel. Recuerden ustedes que Gabriel le está explicando las 2300 tardes. Y cuando Gabriel le dice están determinadas, la palabra determinada quiere decir cortada de. O sea, las 70 semanas son una parte de los 2300 días, ¿ok? Las 70 semanas nos muestran el inicio de los 2300 días. Y lo que el ángel le está diciendo es, si se conoce el punto donde se dio la orden para reedificar a Jerusalén, entonces tú lograrás llegar al fin de los 2300 días. Lograrás comprender la interpretación de la profecía. Si nosotros vamos, hermanos queridos y amigos que me están escuchando en esta hora, a la historia y buscamos en la historia cuándo se dio el edicto para reedificar a Jerusalén, vamos a encontrar claramente que este edicto fue dado en el año número 457 antes de la era cristiana. Y fue un decreto dado por uno de los reyes más poderosos de ese tiempo registrado, el rey Artajerjes, ¿ok? El ángel dice 7 semanas. Primero está mostrando, él dice 70 semanas sobre tu pueblo serán determinadas y sobre tu santa ciudad, ¿ok? Y luego en el siguiente versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, primero dice, 7 semanas. Si nosotros tomamos estas 7 semanas, el inicio de la referencia que el ángel da, y las multiplicamos por 7, que son los días que tiene la semana, 7 por 7 sería 49, o sea que habría 49 años. Esos primeros 49 años de la profecía se cumplieron desde el punto en que se dio el decreto para reedificar a Jerusalén en el año 457 hasta el año 408 a.C. ¿Qué pasó en el año 408 a.C.? Jerusalén fue reedificada. En ese año terminó la reedificación de Jerusalén. Por lo tanto, allí se registran los primeros 49 años de la profecía. Pero ya tenemos el inicio de la profecía de los 2300 días, ¿ok? Vamos a mirar, o estamos mirando, las primeras 7 semanas. Ahora el ángel continúa diciendo, o vamos más bien en la siguiente lámina a mirar el decreto, ¿ok? A partir de la reconstrucción de los muros, habría 483 años más que nos llevarían hasta el año en que fue bautizado el Señor Jesucristo. La profecía nos dice así, el libro de Mateo ampliándola nos muestra, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios descendió como paloma y vino sobre él. Mateo capítulo 3, versículo número 15. Recuerden ustedes que el ángel Gabriel le está mostrando a Daniel y le dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo se cumple el Mesías príncipe? Precisamente en el año 27 en que Cristo fue bautizado. Si nosotros vamos a la siguiente lámina, vamos a mirar el cronograma claramente, ¿ok?
Inicialmente vemos las 7 semanas. El ángel le mostró a Daniel en el versículo 25 que habrían 7 semanas, o sea 49 años, que es la primera parte de la reedificación de Jerusalén, y luego habrían 62 semanas. Si nosotros multiplicamos 62 por 7, nos va a dar un total de 434, lo cual es 434 años. 434 años después de la reedificación de Jerusalén, nos llevan hasta el año 27 después de Cristo. El año exacto en que nuestro Redentor fue ungido. El año exacto en que Cristo fue bautizado, el año exacto en que comienza el ministerio de Cristo. Esto entonces nos colocaría en el año 27 después de Cristo, donde nuestro Señor fue bautizado y donde descendió sobre él el Espíritu Santo, según nos muestra Mateo capítulo 3, versículo 15 al 16. Pero el ángel sigue diciendo: y la plaza volverá a ser edificada. Eso es la primera parte de las 70 semanas. Y el muro en tiempos angustiosos. Relatando pues lo que sucedió, lo que vivió. Ustedes recuerden, tendrían que ir al libro de Esdras y al libro de Nehemías, porque son los libros que relatan la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, yo les recomiendo que vayan allí para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, en el libro de Esdras, nosotros encontramos los 3 decretos. Y usted dice, wow, pero ¿es un decreto o 3 decretos? Bueno, hubo 3 decretos. El primer decreto lo encontramos en Esdras capítulo 1 y fue el decreto para que volvieran a Jerusalén. El segundo decreto fue una confirmación y el tercer decreto dado por Artajerjes fue el decreto que dio la orden para reconstruir. En ese momento parte Zorobabel hacia Jerusalén y comienzan a reedificar nuevamente los muros y el templo de Dios, ¿ok? Ahora, en el versículo 26 de Daniel capítulo 9 encontramos la siguiente declaración. Y después de las 62 semanas, dice el ángel, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana, noten ustedes que va a incluir una profecía de tiempo más. Dice, por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar. Aquí entonces el ángel introduce la semana que falta en las 69 semanas que acabamos de ver en el versículo 25. ¿Ok? Vamos a mirar detalladamente qué aconteció en esta semana. El ángel dijo que después de las 62 semanas que ya vimos, que se cumplieron en el bautizo de Cristo, se quitaría la vida al Mesías. Y por una semana, para completar las 70 semanas, confirmaría el pacto con muchos, pero en la mitad de esa semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy interesante. Jesús haría cesar el sacrificio. En nuestra siguiente lámina vemos una referencia a Mateo 27, versículos 50 y 51, que nos dice: pero Jesús, estando en la cruz del Calvario, ya en agonía de muerte, clamó a gran voz diciendo: consumado es. Y en ese momento Cristo entregó su espíritu al Padre. Y sucedió algo interesante. Vamos a mirarlo allí en Mateo 27, 50 y 51. Si ustedes son tan amables y me acompañan, ampliaremos el concepto, porque aunque está en la lámina, queremos mirarlo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Cuál velo de cuál templo? Pues lo estudiamos en nuestra entrega de anoche. En nuestro estudio de anoche veíamos que había un templo. Ese templo era copia del santuario celestial o del templo que está en el cielo.
en ese templo había un velo que dividía, como lo vimos ayer, el santuario, dividía el lugar santo del lugar santísimo. Recuerden ustedes que en el lugar santo el sacerdote entraba diariamente para ofrecer el incienso y la sangre de los cabritos que el pueblo traía en arrepentimiento. Pero una vez al año entraba al lugar santísimo. Cuando Cristo murió, el velo del templo, ese velo que dividía el santo del santísimo, se rasgó. Ahora, es interesante notar la forma en que el velo del templo se rasgó. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, pero no de abajo hacia arriba. Cuando una persona, o si un hombre, un ser humano, hubiese querido rasgar ese templo, lo hubiese rasgado seguramente de abajo hacia arriba. Pero el templo, este velo fue rasgado de arriba hacia abajo, lo cual quiere decir que no fue una mano humana la que rasgó este velo, sino que fue Dios mismo el que rasgó este velo. Y termina diciendo el versículo: la tierra tembló y las piedras se partieron. Ahora, ¿por qué el velo del templo se rasgó de arriba abajo? ¿Qué quería decir Dios a través de este gesto? Lo que realmente Dios quería decir era: ya no va a servir más los símbolos, o lo que Pablo dice o señala en 2 Colosenses 2, sombras de lo que había de venir, sino que de ahora en adelante el tipo se había encontrado con el antitipo. Es decir, esos cabritos, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esos corderos se encontraron con el cordero genuino. El tipo se encontró con el antitipo y ahora el cumplimiento de la profecía de redención se cumplía en Cristo Jesús. En ese momento el santuario terrenal es roto y la presencia de Dios nunca más volvería a posar en él. A partir de ese momento, Cristo cumplía como antitipo de la profecía de redención. En la siguiente lámina vemos que 7 años había para el arrepentimiento. ¿Por qué 7 años? Porque el ángel dice allí precisamente en Daniel 9 que faltaría ¿cuánto? Una semana. Habíamos visto hasta hace un momento 69 semanas. Faltaba una para las 70 semanas. En esa semana, que son realmente 7 días, lo cual nos lleva a 7 años, en esos 7 años que comprenden desde el bautismo de Cristo en el año 27, recuerden que allí quedamos en el año 27, hasta el año 34 después de Cristo, allí se cumplen los 7 años, era la última oportunidad dada al pueblo de Israel para que se arrepintiese de su pecado. Ahora, el Mesías muere 3 años y medio después del inicio de su ministerio, que comenzó ¿cuándo? En el año 27, cuando fue bautizado. 27 años más 3 y medio después del bautismo, Cristo muere exactamente en el año 31 de nuestra era, cumpliendo exactamente la profecía. En nuestra siguiente gráfica lo podemos ver claramente. Fíjense ustedes que vimos primero las 7 semanas. Y las 7 semanas nos llevaban desde el 457 a.C. hasta el 408 a.C. Allí fue reedificada Jerusalén. En la siguiente etapa encontrábamos las 62 semanas, que nos llevaban desde el momento en que fue reedificada Jerusalén hasta el 27 después de Cristo. En la siguiente semana, entonces, el Mesías confirmaría su pacto con muchos. Pero a la mitad de esa semana, que son 3 años y medio literales, Cristo sería muerto. En el año 31 después de Cristo se registra entonces exactamente la muerte del Cordero de Dios. En ese momento se consuma la profecía de redención. En ese momento el tipo se encuentra con el antitipo. Y Cristo, como cumplimiento de la profecía que señalaba el santuario celestial, da su sangre expiatoria por el pecador impenitente. ¿Qué profecía, mis amados hermanos, más sorprendente? ¿Qué señalamiento más exacto? ¿Qué cumplimiento más
perfecto. Ahora, después de la muerte de Cristo, faltaba media semana. Y media semana son exactamente 3 años y medio. Si nosotros vamos a la siguiente lámina, nos va a señalar el momento exacto del cumplimiento de la siguiente media semana. Y se registró con el rechazo final. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7 y el versículo 58 al 60, y el capítulo 8 y 1 nos lo muestra claramente. Yo lo voy a resumir en esta mañana por cuestión de tiempo, pero le recomiendo en su caso usted lo estudie como debe ser. Dice la palabra de Dios, hablando del apedreamiento de un personaje conocido como Esteban. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. ¿Por qué le apedrearon? ¿Por qué le echaron fuera de la ciudad? Porque no querían escuchar más lo que Esteban les estaba diciendo. Esteban les estaba reprendiendo por la incredulidad, porque no querían aceptar el cumplimiento de la profecía que apuntaban a Cristo. Ese cumplimiento se dio puntualmente en la vida de Cristo, y Cristo fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero la nación judía rechazó la gracia manifestada a través de Cristo Jesús. Y Esteban, como un fiel creyente en Cristo y predicador de las verdades que Cristo les dio, les estaba llamando la atención, pero dice que ellos le echaron fuera llenos de ira y le apedrearon. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Mis amados hermanos, en ese día se desató una terrible persecución contra el pueblo de Dios. Y justamente en ese momento se da el cierre de las 70 semanas. Después de la crucifixión del Señor Jesucristo, los judíos tuvieron 3 años y medio más para arrepentirse, así como nos muestra la siguiente lámina. Cuando Esteban fue apedreado entonces en el año 34 después de Cristo, los judíos dejaron de ser la nación escogida de Dios. En ese momento, mis amados amigos, se cerró la gracia para el pueblo judío, ¿ok? Para todos aquellos que rechazaran a Cristo como el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas como el Cordero de Dios. Así que en ese momento dice que las personas que apedreaban a Esteban colocaron sus vestidos a los pies de un mancebo llamado Pablo. Y en ese momento, hermanos, Pablo es llamado allí. A partir de ese momento, Pablo va comenzando a ser llamado para ser el apóstol a los gentiles. Es decir, la gracia bienhechora, al ser rechazada por los judíos, entonces es dada a los gentiles. Y a partir de ese momento, tú y yo podemos ser llamados para la gracia y para ser salvos en el amante redentor Cristo Jesús. Buenas nuevas de salvación para ti y para mí. Qué preciosa promesa, mi amado amigo y hermano que me escuchas en este momento. En nuestra siguiente lámina vamos a mirar exactamente, ahora sí, el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Noten ustedes que el ángel inició desde el 457, como lo vimos hace un momento. Y dijo inicialmente 7 semanas, que son 49 años, hasta el 408. Luego dijo 62 semanas, que irían desde el 408 hasta el 27 después de Cristo. Faltaría una semana. Esta semana se cumplió del 27 al 34 de nuestra era cristiana. Pero a la mitad de esa semana el Mesías iba a morir. Esto se dio entonces en el año 31 después de nuestro Señor Jesucristo. Así que a partir del versículo 34 se cumple la gracia para el pueblo judío y ya no hay más salvación para aquellos que rechacen a Cristo como único y suficiente Salvador. A partir de ese momento el evangelio es abierto para el mundo entero. Y de allí en adelante
todo aquel que quiera arrepentirse y asistir a las bodas del Cordero, pues es invitado amablemente para que encuentre la salvación en Cristo Jesús. Pero mi amado amigo, lo que nosotros estamos estudiando hoy es el cumplimiento de los 2300 días, los 2300 años de la profecía. El ángel está mostrando allí, volvamos nuevamente a Daniel, el capítulo 9, y él dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, 70 semanas están cortadas. ¿De qué están cortadas estas 70 semanas o estos 490 años? De los 2300 años, que era lo que el ángel le estaba explicando a Gabriel. 70 semanas o 490 años, ¿ok? Entonces, para poder comprender dónde terminan los 2300 años, tendríamos que mirar la siguiente lámina, porque allí encontramos el punto exacto en que inicia el juicio y miramos el por qué en nuestro tema de ayer terminamos en 1844. El ángel dijo, 70 semanas están determinadas o cortadas sobre tu pueblo. Estas 70 semanas, como lo dice el ángel, vamos a volver a recordarlo, dice allí, versículo 25, capítulo 9 de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, el punto de partida que el ángel da es la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ya mencionamos que si vamos a la historia encontraremos que esta orden para reedificar a Jerusalén fue dada en el año 457 a.C. Y las 70 semanas se cumplieron, o los 490 años se cumplieron exactamente en el año 34 después de Cristo. Si nosotros hacemos una ecuación muy sencilla, tomamos 2300 años y le restamos 490 años, vamos a encontrar que nos va a dar un resultado de 810 años. 810 años, así como lo escuchaste, mi amado. Muy sencillo, ¿verdad? 810 años. Si nosotros sumamos después del año 34, 810 años más, nos va a llevar increíblemente, exactamente al año 1844. ¿Qué pasó al final de los 2300 días? ¿Qué pasó al final de los 2300 años? Volvamos a refrescarlo. En el capítulo número 8 de Daniel, el ángel Gabriel le dice a Daniel, versículo 14, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, que realmente son días, o realmente, proféticamente hablando, son años, y entonces el santuario será purificado. Por eso, mi amado amigo que me escuchas, la profecía de los 2300 días apuntan exactamente al momento en que Cristo pasó de la dispensación del lugar santo, del santuario celestial, a el lugar santísimo del mismo santuario. Justamente en ese momento, entonces se registra lo que se conoce como el día antitípico de expiación. Recuerden ustedes que en el santuario terrenal, en el día de expiación, se llevaba una interesante hecho. Y el hecho era que Cristo, o más bien el sacerdote en ese momento, ponía su mano sobre un cordero que era, o un macho cabrío, que era llevado al desierto. Ese macho cabrío simbolizaba al enemigo de las almas. Sobre ese macho cabrío, lo vamos a ver en el tema de mañana, si el Señor nos presta la vida, vamos a mirar cómo a través del cumplimiento de este simbolismo,
Cristo inicia en el santuario celestial como sumo sacerdote en el lugar santísimo de dicho lugar. En la siguiente lámina vemos que Apocalipsis capítulo 7 nos muestra, como lo veíamos en nuestro tema de anoche, Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 7, y nos dice que el ángel proclamaba en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Ese juicio que el ángel está mostrando, ese juicio que el ángel está señalando en ese momento, hermano querido, es precisamente el juicio investigador, el juicio que se registraba cada año en el día antitípico de expiación o en el día típico de expiación, cuando toda la congregación de Israel a una tenían que reunirse afuera del santuario terrenal y arrepentirse de sus pecados, con el fin de que por la sangre expiatoria de ese macho cabrío o ese cordero que iba a ser inmolado, pudiesen ser limpiados los pecados cometidos durante todo el año por el pueblo. En el cumplimiento antitípico dado por Cristo, nosotros encontramos, mi amado amigo y hermano, que se cumplió al pie de la letra este hecho en el año 1844. En ese momento se registra el cumplimiento antitípico de la purificación del santuario. ¿De cuál santuario? Del santuario celestial, donde está Cristo intercediendo en este momento por tus pecados y por mis pecados. Desde el año 1844 se inicia en el cielo entonces el juicio investigador. La palabra de Dios nos lo amplía de una manera muy importante, muy magistral, invitando a la gente al arrepentimiento. Fíjense ustedes que el capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 13 nos muestra lo siguiente. Oí otra voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. ¿Por qué sus obras con ellos continúan? Precisamente porque el ángel anotador que está diariamente con cada uno de los seres humanos está anotando los hechos de cada persona. ¡Qué pensamiento tan solemne, mi amado amigo! Quiere decir que si tú te dedicas a hacer obras buenas para gloria de Dios, todas esas obras buenas serán registradas por el ángel anotador, y en el día en que tu nombre aparezca en el juicio serán investigadas, serán miradas, serán contempladas y estarán allí claramente registradas. Entonces, mi amado amigo, Dios nos está invitando en este día para que llenemos nuestra vida con las mejores obras posibles. No porque la salvación sea por obras, o no porque tú por comportarte bien puedas ser salvo, porque únicamente somos salvos por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero esas obras son la muestra de que tú y yo hemos aceptado la sangre expiatoria de Cristo, nuestro Salvador. Así que cada uno de los que mueran en Cristo después de 1844, aceptando la gracia bienhechora de nuestro Redentor, habrán sellado su vida por la sangre expiatoria del Cordero. Cada uno de ellos se habrá desplazado simbólicamente del lugar santo al lugar santísimo. Por eso, en 1844, el Señor extiende esta invitación a todas las iglesias que decían aceptar su gracia bienhechora. Y a partir de 1844, el Señor comienza a invitar a todo su pueblo para que salga de la confusión de Babilonia. A partir de ese momento, el ángel comienza a llamar: salid de ella, pueblo mío. Y es el mensaje, mi amado amigo y hermano, que vamos a estar estudiando en el día de mañana. Cómo Dios invita al pecador
cómo Dios hace un generoso llamado para que todo aquel que oiga, que escucha este mensaje, pueda entender en su corazón que Dios le está llamando para que entregue su vida a Él, porque la hora de su juicio ha venido. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo Apocalipsis 14:14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Mi amado amigo, a partir del año 1844, donde inicia el juicio investigador, entonces el ángel sellador comienza a apartar, el ángel segador comienza a juntar el trigo en el granero celestial. Todo aquel que escuche la voz del primer ángel y por su gracia bienhechora, la gracia de Dios, acepte y abra su corazón a ese mensaje y se arrepienta de sus pecados, entonces es apartado para Dios por la gracia y los méritos de Cristo Jesús para salvación. Ahora, viene un día en que esa invitación generosa terminará. Y dice el versículo 16, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es decir, el ángel, allí es donde Cristo aparta los cabritos de los corderos, de las ovejas. ¿En dónde tú quieres estar, mi amado amigo y hermano? ¿Quieres estar entre los cabritos o quieres estar entre las ovejas? Yo quiero estar entre las ovejas. Yo quiero estar entre aquellos que se alisten para dar la bienvenida a nuestro Redentor Cristo Jesús. Yo quiero estar entre aquellos que acepten el hermoso mensaje hasta después de 2300 años, y entonces el santuario será purificado. Yo quiero estar entre aquellos que le digan a Cristo: Señor, yo quiero ser un santuario para ti. Pronto concluirá el juicio y Dios pondrá fin al pecado para siempre. Ahora, ¿cómo concluirá el juicio? ¿Y qué sucederá al final de ese juicio? Note lo que dice Apocalipsis 14:17. Apocalipsis 14, versículo número 17. Nos dice así: y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Querido amigo, ¿en dónde quieres tú estar? ¿Entre los primeros o entre los segundos? Los segundos dice que fueron echados en el lagar, y la profecía nos muestra que de ese lagar salió sangre por 1600 estadios. Ahora, quiero ir con ustedes en los minutos que me quedan para mirar el cumplimiento final de este punto. Y tenemos que mirarlo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 15, el capítulo inmediatamente después. Y vamos a leerlo en el versículo número 7 y 8. Dice allí: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás.
Fíjense ustedes que hay un detalle importantísimo aquí. En ese momento, entonces el ángel se dispone para derramar las copas de la ira de Dios. Esas copas de la ira de Dios están registradas en el capítulo 16 de Apocalipsis, a partir del versículo 1. Pero en este momento me interesa que nos traslademos inmediatamente al santuario celestial. ¿Qué había? Vamos un momento al santuario terrenal. ¿Se acuerdan que explicamos ayer sobre el santuario terrenal? Y decíamos que el santuario terrenal era una copia, según nos muestra el libro de Hebreos, del santuario celestial que está en el cielo, donde Cristo, al igual que en el santuario terrenal ministraba el sacerdote, hoy Cristo es sacerdote del santuario celestial. Cuando Cristo murió, se rompió el velo del templo, del santuario terrenal, de arriba abajo. Eso fue un símbolo que nos mostraba que ahora esa ley ceremonial que apuntaba a Cristo ya no era más necesaria. Ya no habría más necesidad de sacrificar el cordero y llevar los panes y llevar la paloma. Ya eso quedaba crucificado en la cruz. Esa fue la ley que fue clavada en la cruz, la ley ceremonial. Pero en ese momento en que Cristo muere en la cruz, ya eso no tenía más cumplimiento. De allí en adelante, la dispensación de la gracia divina iba a ser únicamente por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Redentor. En el cumplimiento antitípico de ese templo, de ese santuario celestial, encontramos un detalle muy importante. Y voy a parafrasearlo rápidamente en los minutos que nos quedan. Cuando Cristo sube, asciende al cielo, Cristo entra al lugar santo y oficia entre el primer lugar del santuario, que es el atrio, y el segundo lugar, que es el lugar santo. Allí Cristo dispensa como sacerdote. A partir de 1844, entonces se registra el antitípico día de expiación, en el cual los pecados que habían sido acumulados durante años por el pueblo que aceptó los méritos de Cristo, entonces debían ser limpiados del santuario celestial. Y entonces comienza a partir de 1844 el día antitípico de expiación, o sea, la purificación del santuario. Exactamente lo que el ángel apuntó o le mostró a Gabriel cuando le dijo hasta 2300 días o años, y entonces el santuario sería purificado. Fíjense ustedes cómo al final de la purificación del santuario o del día antitípico de expiación, se cumple exactamente lo que se cumplía cuando el sacerdote salía del lugar santísimo. El versículo 8 del capítulo 15 de Apocalipsis nos lo señala puntualmente y dice: y el templo, ¿cuál templo? Ahora usted tiene que detenerse aquí para preguntarse, ¿cuál templo? Si aquí está hablando del cielo, dice que los 7 ángeles se alistaron para derramar las 7 copas. Y dice aquí, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Si nosotros vamos a la dispensación típica del santuario terrenal, vamos a encontrar que el día de expiación, la presencia de Dios descendía sobre el propiciatorio o sobre el lugar santísimo del santuario terrenal. El día de expiación, exactamente ese día, la presencia de Dios descendía en el humo y el santuario era llenado por la gloria de Dios. Por eso, mi amado amigo, no podía haber pecado en la congregación, porque esa santidad que descendía podía, ante esa santidad, el sacerdote, si habían pecado, podía instantáneamente morir, ser fulminado por la pureza, por la grandeza de Dios. ¿Ok? Ahora, en el cumplimiento antitípico, vemos exactamente la misma descripción, pero esta vez en el santuario celestial en el cielo.
Y noten ustedes lo que nos muestra el versículo 8. Y el templo, o sea, el santuario celestial, se llenó con el humo de la gloria de Dios. ¡Guau! ¡Qué declaración más hermosa, hermano! ¡Qué declaración más tremenda! El templo, el santuario celestial, se llena con la gloria, con el humo de Dios, con la pureza de Dios, mientras Cristo está oficiando aún allí, intercediendo por nosotros. Y dice el versículo, y nadie podía entrar en el templo. En ese momento, mi amado amigo, todos eran expulsados del templo, nadie podía entrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Mi amado amigo, cuando comience el gran tiempo de angustia y las plagas empiecen a ser derramadas sobre la tierra, entonces ya no habrá más intercesión por el pecador. Cristo habrá salido del lugar santísimo del santuario donde intercede a partir del año 1844. ¿Intercede para qué? Para limpiar el santuario de todos los pecados acumulados a través de la historia de la humanidad. En ese momento, hermanos, las copas de la ira comenzarán a ser derramadas sobre el mundo impenitente que no haya aceptado la gracia bienhechora de Cristo. Vamos a leer en este momento el capítulo 16, el versículo 1 y 2, solamente para darnos una idea de lo que sucederá en ese momento. Dice allí, versículo 1, y oí una gran voz que decía desde el templo, mire, todavía están en el templo, y una gran voz sale de ese templo, y dice a los 7 ángeles, id y derramad las copas de la ira sobre la tierra. O sea que de ese templo, desde ese santuario celestial, sale la voz, la orden hacia los ángeles que les da o que les dice lo que inmediatamente deben de hacer. ¿Y qué es ello? Derramar las copas de la ira de Dios. Versículo 2 dice, y fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Querido amigo y hermano, lo que acabamos de leer es precisamente la primer plaga que será derramada sobre todos aquellos que no hayan decidido aceptar los méritos salvatorios o redentivos de Cristo nuestro Redentor. La amable invitación que Cristo te hace hoy es a que aceptes sus méritos, a que abras tu corazón a Él, a que le entregues tu voluntad y tu vida. El Señor extiende una cordial invitación y dice, ven. El Señor extiende una hermosa y deliciosa invitación y dice, ven, ven a mí antes de que sea demasiado tarde. Mira, mi amado amigo, mira, mi amado hermano, hay un momento en el que Dios pronunciará las siguientes palabras. Y yo quiero en este momento dejarte con este pensamiento. El Señor saldrá del santuario celestial, del lugar santísimo, y proclamará las palabras que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. Esas hermosas palabras que nos dicen, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Mi amado amigo y hermano que me escuchas, el Señor te invita en este día, en esta noche, para que abras tu corazón a Él. Y para que por la fe le sigas al santuario celestial, al lugar santísimo, y aceptes su hermosa invitación. Y que cuando se registren estas palabras, nosotros podamos ser hallados entre los que acepten y que Cristo pueda decir,
que nosotros estamos entre aquellos justos que seguiremos justificándonos todavía. Mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas, mi amado amigo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo y oración en esta noche. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y bendecido por toda la eternidad. Te damos gracias por la hermosa oportunidad que nos has dado de poder compartir tu santa palabra. Por el amor de Cristo Jesús, toca los corazones, Señor, de quienes hayan de oír este precioso mensaje. Y ayúdanos, Señor bendito, a seguirle al santuario celestial. Y por sus méritos preciosos, entender que somos salvos y que hay redención en Cristo nuestro Redentor. Que cada uno de nosotros con nuestras familias podamos estar entre aquellos que se cuenten como entre los justos que aceptaron su gracia, y que podamos, Señor, darle la bienvenida cuando usted se manifieste en la nube de los cielos. Gracias por todo su amor, gracias por toda su bondad, gracias por esta preciosa profecía que nos confirma, Señor, el tiempo exacto en que estamos viviendo. Ayúdenos a aceptar los méritos de Cristo. En el nombre y por sus méritos lo rogamos en esta noche. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti y sobre tu familia paz. Dios les bendiga. Maranata. Hasta luego. Inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo